Existen personas que viven hablando de más, esforzándose cada día por ser escuchadas e incapaces de escuchar al resto. Estas personas en todo momento andan sembrando chismes en cada lugar al que van y crean contiendas en todas partes. Dicen que muchos de los problemas del mundo es porque las personas quieren hacer escuchar su voz, pero no están dispuestas a escuchar las voces de quienes los rodean. ¿Qué pasaría si permaneciéramos en silencio? Acá te dejaremos una historia de un aprendiz de monje budista que aprendió la importancia y los beneficios del silencio. Antes de continuar, no olvides dejar un me gusta en este video y suscribirte a nuestro canal para ver más contenido que te ayudará en tu crecimiento personal. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo budista, había un sabio monje que vivía en la ermita de la localidad. Uno de sus discípulos no paraba de hablar. Cada día llegaba con una nueva historia, con una persona del pueblo como protagonista. Apenas escuchaba algo en las calles, corría a contárselo a los demás discípulos. Hablaba mal de sus compañeros a sus espaldas, le gustaba alardear y se consideraba más inteligente que el resto. También le decía a los otros discípulos que sus padres eran enormemente ricos y que él había dejado de lado su herencia por la vida del budismo. Por tanto, su sacrificio había sido mayor. Sin embargo, delante del monje no actuaba de esta manera. Al contrario, se hacía ver como una persona humilde y serena. Un día, el monje llama a todos los discípulos de la ermita y les dice que deben plantearse un objetivo para el siguiente mes, con el propósito de fortalecer su determinación. El objetivo podía ser grande o pequeño, dependiendo de las capacidades de cada uno. Todos los aprendices le comentaron al monje su objetivo antes de retirarse a sus aposentos, hasta que llegó el turno del discípulo al que le gustaba alardear. Este le pidió al monje que fuese él quien le fijase el objetivo del mes. Quería que fuese un reto tan grande como sus capacidades. Al principio el monje se negó y le sugirió que el reto debía ser fijado por el mismo discípulo, pero ante la insistencia de su aprendiz, el monje le fijó un objetivo. Este era permanecer en silencio durante un mes. Ni una sola palabra podría salir de su boca durante este tiempo. «Esto es muy fácil, podré cumplirlo sin problema», exclamó el joven discípulo. El primer día pudo superarlo sin dificultades. Durante el segundo, empezó a sentir el peso del silencio. En el tercero, empezó a sentirse pesado. Y en el cuarto día, comenzó a sentir una extraña ansiedad, ya que a su alrededor todos los discípulos hablaban entre ellos y él quería participar en las conversaciones, pero su determinación se lo impedía. Él debía cumplir el objetivo impuesto por el monje. Al cabo de unos días, el discípulo se enfermó. Le atacaron unos fuertes dolores de cabeza que ni siquiera lo dejaban dormir plenamente. No quería comer ni beber. Su único deseo era poder hablar. Al amanecer, fue delante del monje y en un papel le escribió: «Monje, quiero hablar. Siento que estoy perdiendo la cabeza. Las palabras están ansiosas por salir de mi boca. ¿Qué debo hacer? ¿Debería romper con mi objetivo?» El monje, al leer el papel que se le entregaba, sonrió y le dijo que los objetivos están hechos para romperse. Sin embargo, aquellos que fuesen capaces de cumplirlos fortalecían su fuerza interior. Y cuando la fuerza interior se aumenta, se despeja el camino del poder y el despertar. También dijo que muchos de los monjes habían roto sus objetivos y habían vuelto a su rutina anterior. Otros tantos seguían con lo que se habían propuesto. Estaba en su poder decidir si rompía o no el objetivo trazado, recordándole que si no podía con este reto, sería también incapaz de controlar otros aspectos de su vida. Estas palabras hicieron que el orgullo del monje se sintiera herido, así que en silencio se retiró y se encerró en su choza. Salía solo para lo esencial y acto seguido volvía a encerrarse. Pasados ya 15 días, muchos discípulos habían roto sus objetivos, pero este seguía con el suyo, dejando a todos sorprendidos por su determinación. El discípulo que no paraba de hablar había conseguido mantenerse en silencio durante este tiempo. El día 16, el discípulo fue delante del monje y le escribió: «Monje, he logrado mantenerme en silencio, pero hay muchas voces en mi interior. Vivo el día hablando en mi mente, llorando, haciendo preguntas, gritando y quejándome, pero todo sucede dentro de mí, y aunque ha sido una tarea difícil, mi objetivo sigue en pie». El monje respondió: «Aún te queda un camino por recorrer para cumplir tu objetivo. Sigues poniendo toda tu atención en lo que ocurre a tu alrededor
estando al pendiente de cada una de las palabras de tus compañeros, sin importar si sus palabras te conciernen o no. Debido a que eres una persona que acostumbra a hablar bastante, lo sigues haciendo en tu interior. Para acallar las voces internas, debes serenar lo que percibes en tu exterior. El discípulo le agradeció y se retiró a su choza. Al día siguiente se levantó muy temprano y decidió retirarse al bosque. Completado el mes, el discípulo no volvió a la ermita. Sus compañeros se preocuparon y organizaron búsquedas para encontrarlo, pero todo fue en vano. No encontraron rastros de él. Pensaron que los animales salvajes lo habían devorado y abandonaron la búsqueda. Un día, uno de los discípulos se acercó al monje y le comentó su turbación. ¿Qué le habrá pasado a nuestro compañero? ¿Acaso fue devorado por las bestias del bosque? Y el monje le respondió: pudo haber sido presa de los animales del bosque, o simplemente encontró lo que fue a buscar. Monje, ¿es tan perjudicial hablar demasiado? A lo que el monje le contestó: muchos dicen que una de las más grandes dificultades del ser humano es la incapacidad de permanecer en silencio. Sentimos la necesidad de hablar, aun cuando puede atraer consecuencias negativas. Una gran parte de los problemas del ser humano viene por haber hablado en un mal momento o cosas que no debía. Muchas discusiones y conflictos empiezan porque todos quieren ser escuchados, pero pocos están dispuestos a escuchar. En lugar de escuchar a los demás, solo queremos que nuestra opinión sea aceptada sin reproches. Esto solo conduce a rencores y resentimientos. Por la costumbre de hablar de más, nos metemos en problemas y nos olvidamos de disfrutar los pequeños momentos de felicidad que hay en la vida. ¿Y qué obtenemos a cambio? Nada. No aprendemos nada cuando estamos constantemente hablando. Tampoco podemos crear relaciones genuinas porque no estamos dispuestos a escuchar a nuestro prójimo. Solo unas pocas personas se dan cuenta de todo lo que se puede perder por estar hablando de más. Entonces, ¿cuál es la solución?, le preguntó el discípulo. Entonces el monje le respondió: es muy sencillo. Solo debemos aprender a permanecer en silencio cuando no es necesario hablar. Debemos examinar nuestros pensamientos y aprender a controlarlos. No debemos meternos en lo que no nos incumbe, tampoco prestar nuestros oídos a chismes y mucho menos ser propiciadores de ellos. El discípulo, satisfecho con las respuestas que había obtenido, le agradeció al monje y se fue del lugar. Si te está gustando este video, recuerda darle me gusta y compartirlo con tus amigos. No olvides suscribirte para ver más videos que te ayuden a desarrollar tu máximo potencial. Sigamos aprendiendo. Pasaron 3 meses y los discípulos habían perdido la esperanza de que su compañero regresara. Pero un día, para alivio y felicidad de todos, el discípulo que se le había fijado el objetivo del silencio, regresó. Pero no era la misma persona que se había ido hace casi 3 meses. Todo su ser irradiaba paz y tranquilidad. Todos sus compañeros se acercaron a hablar con él y a hacerle toda clase de preguntas. Y aunque el discípulo también estaba conversando, se notaba un cambio. Ya no se veía impaciente por hablar. Cada palabra que pronunciaba salía de su boca suave y dulcemente. Ya no adornaba ni exageraba las cosas. Ahora solo decía lo justo para comunicar lo que deseaba. Luego de hablar con sus compañeros, se dirigió a donde estaba el monje y le dijo: he aprendido no solo a callar mis palabras, sino también las voces en mi interior. Cuando me fui de la ermita, había mucho ruido en mi ser, así que me fui al bosque con la esperanza de encontrar paz. Cuanto más me adentré al bosque, más solo me sentí, y las voces se intensificaron. Las voces de las quejas y las críticas siguieron por un tiempo, hasta que por fin pude acallarlas y poner en orden mi interior. Encontré la paz en el silencio. No había nadie con quien hablar, y las voces de mi interior también se habían callado. Por primera vez, entendí el significado del silencio. Había paz en mi interior, y pude apreciar toda la belleza que me rodeaba, el viento en mi rostro, la hermosura del río y el canto de los pájaros. Ahora puedo ver y escuchar todo con mayor claridad, y aunque esté hablando, me siento en silencio. El monje, sonriendo, le contestó: la inquietud en nuestro ser ocurre por hablar en exceso. Sin embargo, cuando nos concentramos en nuestro interior, podemos permanecer en calma aun cuando hablamos. La humanidad suele hablar más de lo necesario y se niega a escuchar a los demás. Queremos ser escuchados y esto se convierte en nuestro principal objetivo: hacernos escuchar
desperdiciando entonces energía. La sociedad está llena de tristeza porque las personas no se escuchan ni intentan comprenderse, no conocen el valor del silencio. Las batallas en el mundo es porque las personas no saben callar. Por lo tanto, debemos aprender a hablar solo lo necesario y escuchar a los demás. El hablar de más no permite que nuestro mundo interno crezca. Solo nos lleva a prestar atención al exterior. Para ser conscientes de nuestro mundo interno, debemos dejar de hablar. Es por eso que para todos los monjes que alcanzaron la iluminación, fue gracias a que se retiraron a la soledad y así evitar hablar de más. Cuando aprendes a controlar tus palabras, aprendes a controlar todo tu ser y podrás estar en paz sin importar lo que acontezca a tu alrededor. Si te ha gustado este video y quieres estar en paz con tu mundo interior, te invitamos a darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos y familiares. ¿Crees que habría menos problemas en el mundo si dejáramos de hablar de más? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este proceso de aprendizaje y crecimiento. Nos vemos pronto.